Me llamo Marina, tengo 34 años, y hasta hace una semana vivía en la mansión de los Herrera con mi suegra y mi cuñada. Era la vida que había construido durante 12 años de matrimonio con David, hasta que un accidente de auto lo arrebató de nuestras vidas. O al menos eso es lo que todos creíamos que había pasado. Conocí a David en la universidad. Él estudiaba administración de empresas para hacerse cargo del imperio inmobiliario de su familia, mientras yo cursaba arquitectura. Nuestro amor fue inmediato y profundo, a pesar de las objeciones de su hermana Patricia. Es una cazafortunas, la escuché decir en nuestra fiesta de compromiso. Solo quiere el dinero de la familia. Pero David nunca dudó de mí. Nos casamos en una ceremonia íntima, con la bendición de sus padres. Don Francisco, mi suegro, me acogió como a una hija más. «Tienes algo especial, Marina», me dijo una tarde mientras revisábamos los planos de un nuevo proyecto. «Ves más allá del dinero. Ves el potencial para crear algo significativo». Con el tiempo, me convertí en la arquitecta principal de Construcciones Herrera. Cada nuevo proyecto llevaba mi toque personal, mezclando belleza con funcionalidad. Don Francisco estaba encantado, pero Patricia se consumía de envidia. «¿Por qué ella tiene que diseñar todo?», se quejaba constantemente. «También hay otros arquitectos en la empresa». Cuando don Francisco enfermó de cáncer hace 2 años, las tensiones aumentaron. Patricia insistía en que ella debería hacerse cargo de la empresa, a pesar de que nunca había mostrado interés real en el negocio. Una noche, don Francisco me llamó a su estudio privado. «Marina, hay algo que necesitas saber», su voz era débil pero urgente. «No todo es lo que parece en esta familia». Pero antes de que pudiera decir más, Patricia entró interrumpiendo nuestra conversación. Don Francisco falleció una semana después, dejando la empresa en manos de David. Patricia estaba furiosa, pero se consoló sabiendo que al menos su hermano estaba al mando y no yo. Todo cambió hace una semana. David salía de una reunión tarde en la noche cuando su auto se salió de la carretera. No sobrevivió al impacto. El dolor fue insoportable. Durante el funeral, apenas podía mantenerme en pie. Mi suegra, doña Carmen, me sostenía mientras llorábamos juntas. Patricia, sin embargo, parecía extrañamente distante. La verdadera pesadilla comenzó al día siguiente. «Es hora de que hablemos de arreglos», anunció Patricia durante el desayuno. «¿Arreglos?», pregunté, apenas tocando mi café. «Sí. Ahora que David no está, no hay razón para que sigas viviendo aquí. O trabajando en la empresa». «Patricia». Doña Carmen exclamó. «Marina es familia». «No, mamá. Era la esposa de David. Ahora no es nadie». Me quedé helada ante la crueldad de sus palabras. «Esta es mi casa también», dije suavemente. «He vivido aquí 12 años. Esta es la casa de los Herrera». Patricia golpeó la mesa. «Y tú ya no eres una Herrera». Se levantó y comenzó a sacar mis cosas del aparador. «Fuera de esta casa», gritó, arrojando fotos al suelo. «Ya no perteneces aquí». Doña Carmen lloraba, pero no dijo nada mientras Patricia continuaba su ataque. En ese momento, el timbre sonó. «¿Quién puede ser a esta hora?». Patricia se detuvo, irritada. Carmen, la ama de llaves que había servido a la familia por décadas, entró al comedor. «El licenciado Morales está aquí», anunció. «Dice que es urgente». «¿El abogado de papá?». Patricia frunció el ceño. «¿Qué quiere?». El licenciado Morales entró, su expresión grave. «Señoras, tengo información importante sobre don Francisco, y sobre la muerte de David». «¿Qué tiene que ver mi padre con la muerte de David?». Patricia exigió, pero noté un ligero temblor en su voz. El licenciado Morales colocó su maletín sobre la mesa del comedor, apartando los restos del desayuno. «Don Francisco dejó instrucciones específicas», comenzó. «En caso de que David muriera en circunstancias sospechosas, debía abrir este sobre». Sacó un sobre amarillo, sellado con el emblema de la familia Herrera. «Circunstancias sospechosas», interrumpí. «Fue un accidente». «¿Lo fue?». El abogado me miró directamente. «La policía encontró esto en la escena». Colocó una bolsa de evidencia sobre la mesa. Dentro había un pequeño dispositivo electrónico. «Es un inhibidor de frenos», explicó. «Alguien lo instaló en el auto de David». Doña Carmen dejó escapar un grito ahogado.
Patricia se puso pálida. Eso es ridículo, tartamudeó. ¿Por qué alguien querría matar a David? Tal vez por esto, el abogado abrió el sobre y comenzó a leer. Yo, Francisco Herrera, escribo esto en pleno uso de mis facultades mentales. Si están leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y mi hijo David ha sido asesinado. Esto es absurdo. Patricia intentó arrebatar el documento, pero el abogado lo apartó. Continuó, dijo firmemente. Durante los últimos meses de mi vida, descubrí irregularidades en las cuentas de la empresa. Grandes sumas de dinero siendo desviadas a cuentas offshore. David estaba investigando esto en secreto. Mis manos comenzaron a temblar. David había estado actuando extraño las últimas semanas, trabajando hasta tarde, haciendo llamadas en privado. La investigación de David lo llevó a descubrir que Patricia, mi propia hija, había estado robando de la empresa durante años. Mentira. Patricia gritó, pero su rostro la traicionaba. También descubrí, continuó el abogado, que Patricia había estado vendiendo información confidencial de la empresa a nuestros competidores. Doña Carmen se dejó caer en una silla, sollozando. Por eso David cambió la cerradura de su oficina, murmuré. Por eso empezó a guardar documentos en la caja fuerte de casa. Documentos que desaparecieron misteriosamente la noche del accidente, añadió el abogado. Todas las miradas se dirigieron a Patricia. No pueden probar nada, su voz temblaba. No podemos. El abogado sacó otro sobre. David envió copias de toda la evidencia a mi oficina la tarde de su muerte, incluyendo grabaciones de tus reuniones con nuestros competidores. Patricia se derrumbó en su silla. Lo hice por la empresa, susurró. David iba a arruinarlo todo con sus proyectos sociales. Todo el dinero que gastaba en viviendas económicas y centros comunitarios. Y por eso mataste a tu propio hermano. La voz de doña Carmen era apenas audible. No, yo no. También tenemos esto, el abogado sacó un recibo. Compraste el inhibidor de frenos hace 2 semanas, usando una empresa fantasma. Pero cometiste un error, usaste tu tarjeta personal para el depósito inicial. El sonido de sirenas llenó el aire. Por la ventana, vi varios autos de policía entrando a la propiedad. La policía tiene toda la evidencia, explicó el abogado. Pero hay algo más en el testamento de don Francisco que deben saber. El licenciado Morales esperó a que la policía se llevara a Patricia. Sus gritos resonaban por toda la mansión mientras la esposaban. No pueden hacerme esto. Soy una herrera. Cuando finalmente se hizo el silencio, el abogado volvió a abrir su maletín. Don Francisco previó algo así, dijo suavemente. Por eso preparó este último documento. Doña Carmen, todavía temblando, tomó mi mano. Como mencioné antes, continuó el abogado, hay una razón por la que don Francisco me pidió que viniera hoy. Este es su verdadero testamento, actualizado una semana antes de su muerte. Sacó un documento grueso y comenzó a leer. A mi amada hija Marina. Hija, interrumpí, confundida. El abogado sonrió suavemente. Déjeme continuar. Marina, si estás escuchando esto, significa que nunca tuve la oportunidad de decirte la verdad. Tú eres mi hija biológica. El mundo pareció detenerse. Doña Carmen dejó escapar un pequeño grito. Hace 35 años, continuó leyendo, tuve una relación con tu madre, Elena Suárez. Ella trabajaba como arquitecta en mi empresa. Cuando quedó embarazada, yo estaba casado y con una familia. Por cobardía, no reconocí mi paternidad. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba. Elena nunca me pidió nada. Se mudó a otra ciudad y te crió sola. Pero nunca dejé de vigilarlas. Pagué tu educación a través de becas. Seguí tu carrera desde lejos. Cuando apareciste en la vida de David, supe que era el destino dándome una segunda oportunidad. Por eso siempre fuiste tan bueno conmigo, susurré. No solo era bondad, continuó el abogado. Era amor de padre. Por eso te convertí en la arquitecta principal de la empresa. No por ser la esposa de David, sino porque eres brillante, como tu madre. Doña Carmen apretó mi mano. Francisco me lo confesó en su lecho de muerte, dijo suavemente. Me pidió perdón y me hizo prometerle que te protegería. Por lo tanto, el abogado siguió leyendo. Dejo el 75% de Construcciones Herrera a mi hija Marina.
El resto será dividido entre mi esposa Carmen y un fideicomiso para obras sociales. ¿Y Patricia?, pregunté. Don Francisco la desheredó cuando descubrió sus robos. Solo le dejó un pequeño fideicomiso, que ahora probablemente se usará para su defensa legal. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de que Patricia había asesinado a David por dinero conmocionó a la sociedad. Su juicio fue rápido, con toda la evidencia en su contra. La revelación de que yo era la hija de don Francisco causó otro escándalo, pero las pruebas de ADN lo confirmaron. Un año después, estoy en mi oficina en Construcciones Herrera, mirando el retrato de don Francisco. Lista para la inauguración. Doña Carmen entra sonriendo. Casi, respondo, ajustando los planos del nuevo proyecto. Es un centro comunitario que llevará el nombre de David. Junto a él, construimos un instituto de arquitectura en honor a mi madre, Elena. Francisco estaría tan orgulloso, dice Carmen, abrazándome. Has convertido su legado en algo aún más grande. Nuestro legado, corrijo. Somos familia, después de todo. Mientras bajamos para la ceremonia de inauguración, pienso en los giros que da la vida. Patricia, consumida por la codicia, lo perdió todo. Yo, que solo quería crear algo hermoso, encontré no solo un propósito, sino también mi verdadera identidad. Don Francisco tenía razón, el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en el impacto que dejamos en el mundo. En la entrada del centro comunitario, hay una placa que dice, Construyendo sueños, construyendo futuro, en memoria de David Herrera y Elena Suárez. Porque al final, nuestros edificios son más que estructuras. Son el legado que dejamos para las generaciones futuras.